Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un individuo que no le deja dormir a la mujer en la noche, por eso dicen que ronco como un tigre, tengo los ojos claros y me gusta caminar por las montañas y nadar en el mar como esos tiburones tigre. Bien, también no soy un individuo de manada, por si acaso. No ando en el partido político, no ando en el grupo, casi un solitario. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando con el COVID y cómo este, esta pandemia se ha convertido en el principal problema con el cual se enfrenta la sociedad vísperas de las elecciones en los Estados Unidos. Las elecciones en los Estados Unidos son tan trascendentes para nosotros los latinoamericanos que definen si nosotros iremos a golpes de Estado como el que se vivió en Bolivia, a gobiernos como el de Bolsonaro, a gobiernos como el de Lenin Moreno, a la desaparición de organizaciones como UNASUR y el nacimiento de organizaciones como PROSUR, a una guerra, a un bloqueo económico y militar como el que vive Venezuela, como el que vive Cuba, a una campaña de desinformación. Y esto es lo trascendente de lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos prácticamente deciden quién podrá ser el presidente de cualquiera de los países del denominado patio trasero de los Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos pasan por el problema del COVID, que en Estados Unidos ha sido espectacular. La razón para entender por qué el COVID llegó a ser tan espectacular en los Estados Unidos radica fundamentalmente en que Donald Trump no supo actuar a tiempo. Segundo, fue negligente. Tercero, su sistema de salud no funcionó correctamente. Había una población con alta movilidad, tenía una gran población pobre, escondida y camuflada en el país considerado el mejor país del mundo, y todo eso nos ha puesto al frente de unas elecciones donde Biden y Donald Trump tienen que asumir la posibilidad de inculparse por lo sucedido, las altas tasas de mortalidad, las altas tasas de enfermedad. Estamos hablando de 3 millones de enfermos. Y la pregunta es, ¿qué era peor, la mortalidad o la alta tasa de enfermos? Cuando Estados Unidos se enfrentó a una guerra de Vietnam, la política de los Estados Unidos en sus ataques era el exterminio total. Utilizaban bombas de natal, mataban toda la gente que podían, quemaban niños, mujeres, asesinaban, les clavaban las bayonetas a madres y a hijos juntos. Y eso fue una de las particularidades de la forma de guerra que practicó Estados Unidos en Vietnam. Pero los vietnamitas decidieron que había otra forma de hacer la guerra y que lo mejor era devolver a los soldados heridos, a los soldados drogadictos, a los soldados trastornados psicológicamente, porque era más problema para un país, para un ejército, los heridos, los trastornados psicológicamente, que los muertos. A los muertos los puedes reparar, pones otros soldados, van a morir, punto. En cambio, a los heridos los tienes que cuidar, los tienes que mandar a su casa, les tienes que pagar después todo lo que es la reparación como excombatientes, las discapacidades que adquirieron, y esto le cuesta a un país. Algo similar es lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos, cuando hay 3 millones de personas enfermas o que estuvieron contaminadas, y estas personas pues significaron al país inmediatamente costos, cuidados, supervisión,
medicina oportuna, atención, prevención, sacar, y le costaron mucho más que lo que le costaron a los muertos. Los muertos llegaron y se murieron, punto. Esto ha sido uno de los golpes más importantes del coronavirus en Estados Unidos. Por supuesto, este coronavirus ha llevado a Estados Unidos a una crisis económica donde ya estamos hablando de más de 50 millones de desempleados y a una crisis social, como ya hemos visto, que se manifiesta a través de la crisis racial, primero contra los negros y luego contra los hispanos. Y esta crisis racial contra los negros es una crisis que viene es una cicatriz, es un cáncer con el que nació Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos que en su constitución decía que todos los seres humanos son iguales. Y resulta que no pudieron cumplir con el primer mandato de la Constitución, y la Constitución se volvió solo por ese hecho en una mentira. Todos los seres humanos nacen iguales y tienen derecho a la igualdad y a la búsqueda, a la justicia y a la búsqueda de la felicidad, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero no se les dio la libertad a los negros y no se les trató como iguales, y tuvo que pasar hasta 1970, en que recién se les reconocen los derechos civiles, pueden votar, no tienen que ir a escuelas aparte, ni viajar en buses aparte, y a pesar de que llegan a ser el primer país en América Latina y en América que tiene presidente negro, no fuera de Haití, por supuesto, ¿no? Y de otros países, pero básicamente Haití, dentro del continente americano, no del Caribe, prácticamente ha sido el primer país que ha tenido un presidente negro. Y sin embargo el presidente Obama no pudo resolver que es una importante tara social original, un pecado capital, un pecado original de Estados Unidos. Por supuesto, ahora este pecado original se ha complicado cuando se enfrenta a la ola migratoria, especialmente hispana, que está llegando a la frontera sur y que está tratando de pasarse por arriba, por abajo, por la costa, por donde sea, con la única finalidad de salir y escapar de la pobreza generada a través de la sobreexplotación de los recursos naturales y los recursos humanos que se ha hecho por parte de Estados Unidos y de Europa desde la época de la colonia, de los recursos humanos y de los recursos materiales de este continente latinoamericano. La crisis ahora necesita una reactivación. Esta economía norteamericana tiene que reactivarse, y el problema que se enfrenta es que esta reactivación tiene que ser a partir de generar una nueva economía, ya no una economía basada en los motores de combustión, en la gran industria pesada, sino una economía basada fundamentalmente en la electrónica, en la cibernética, en la industria espacial y ahora, por supuesto, en la genética. Porque este proceso, esta enfermedad ha llevado a hacer realmente una revolución, una investigación, a un desarrollar, ha producido primero el gran desarrollo de la Internet, que se ha convertido en una forma de comunicación, en una forma de educación, en una forma de convivencia social, y ellos están a la cabeza de esto. Y en segundo lugar, ha desarrollado la genética, de donde están saliendo ahora los nuevos medicamentos, las nuevas vacunas y la gran transformación del hombre en relación con la naturaleza. Por supuesto, nos lleva a pensar inmediatamente en qué está pasando en América Latina. América Latina depende fundamentalmente de Estados Unidos y depende de lo que pase allá. Hemos visto que Donald Trump no tuvo ningún empacho en intervenir en las elecciones de Brasil y poner a Bolsonaro de presidente. Hemos visto que no ha tenido ningún empacho en intervenir en la consulta popular y en las elecciones de medio tiempo en Ecuador y procurar que Lenín Moreno sea sostenido a como de lugar, porque es un presidente que tiene la menor popularidad que cualquier otro presidente de América Latina, prácticamente rechazado y odiado por su propio pueblo, pero sostenido por Michelle Fitzpatrick, el embajador norteamericano, a toda costa.
nuevamente vemos también que Estados Unidos ha intervenido en las elecciones de Bolivia, ha reconocido inmediatamente a Áñez, una autoproclamada presidenta, ha querido intervenir en las elecciones de Venezuela, ha reconocido a un autoproclamado Juan Guaidó, y esto hace que las intervenciones dejen a las elecciones en América Latina con una tremenda interrogante. Realmente nosotros cuando votamos elegimos a los presidentes. Segundo, ¿cómo sabemos en América Latina quién es bueno y quién es malo? Este sistema de elecciones parece que ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido en Ecuador que se sube el presidente y votamos por una persona y resulta que salió otro. Fue otro completamente diferente. No pasó eso en Estados Unidos. Todo el mundo sabía que votaba por Donald Trump, que era un vanidoso, que era un ignorante, ¿no? O desinformado, como le llama John Bolton. Y que además iba a velar por sus propios intereses y iba a hacer lo que le daba la gana, porque él no oye consejo y hace lo que le da la gana. Pero en América Latina nosotros vivimos todo lo contrario. Votamos por alguien que fue completamente diferente. Entonces, ¿cómo es posible saber quién es realmente el candidato? Los candidatos no es como en Estados Unidos, que los partidos políticos viven primero unas elecciones internas, una discusión interna, y luego eligen sus candidatos por partido y luego los enfrentan los candidatos de esos partidos. Y claro, todo es televisado, todo es visible, la gente se da cuenta, sí, este es más inteligente, el otro es más tonto, el otro es más bruto, el otro más sabio, el otro más capaz. No, acá en América Latina no. En América Latina el candidato sale como esos corredores espontáneos que se meten en la maratón y no están inscritos. Y ganan la carrera. Los outsiders son los que aparecen y desaparecen. Lo vemos en Uruguay, lo vemos en todas partes. Siempre viene un tipo de afuera, un desconocido. Aquí estoy y gana las elecciones. No ha pasado nada. Por ahí sale un sacerdote, por ahí sale un ex militar, por ahí sale por acá. Nadie supo ni quién ni de quién se trataba. Llega al poder y recién descubrimos que todo es marketing, todo es un show. El sistema electoral en América Latina no nos permite ni nos da la seguridad de que el individuo que elegimos es el que realmente elegimos. Esto es el fin. Estas elecciones posiblemente sean las últimas elecciones en América Latina en las que el sistema electoral que está vigente, este sistema que le llaman democrático, pueda seguir. Porque en Ecuador hay 274 partidos. ¿Quién de ambos va a ser el candidato? ¿Quién va a llegar a ser el poder? ¿Cuál es la sorpresa? Todo el mundo está esperando la sorpresa. Muchas gracias.